cuando ya no había esperanza para el pueblo, pero Él siempre alimenta a los que son suyos. Quiero en esta noche que abra su Biblia, gloria a Dios, en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 7, y lo vamos a leer, hermano, del versículo 8 al 13. Éxodo capítulo 7, del 8 al 13. Se pone de pie para poder reverenciar esta palabra. Cuando usted lo encuentre, contesta con un amén. Libro de Éxodo, capítulo 7, verso 8. Éxodo quiere decir salida. Es la salida del pueblo de Israel. Aleluya. ¿Estamos ahí, hermanos? Éxodo capítulo 7, verso 8 al 13. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiera diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Puede sentarse, hermano, en esta noche sin perder el gozo. Gloria a Jesús. Yo quiero que usted esté atento a la palabra que el Señor nos va a hablar en esta hora. Gloria a Dios. Usted se comprometió con sus palabras y dijo que quería que el Señor le hablara. Amén, hermano. Y quiero predicar bajo el tema guerra de poderes. ¿Cómo se llama el tema? Diga conmigo: guerra de poderes. Diga conmigo: guerra de reinos. Guerra de reinos. Hay una guerra, hermano, en todo el mundo. Gloria al Señor. Y esa guerra es una guerra entre dos reinos. Hay una guerra en todo el mundo. Y quiero decirle que esa guerra es entre Dios y las tinieblas. Pero la palabra del Señor nos especifica que la guerra que le pertenece al Señor está ganada. ¿Cuántos lo creen? La guerra está ganada. Pero de alguna u otra forma las tinieblas se levantan, hermano y amada iglesia, en contra de lo que es Dios, en contra de lo que es la iglesia del Señor.
y en contra del reino de nuestro Dios. Y cuando leemos el libro de Éxodo capítulo 7, esté muy atento porque voy a decir algunos puntos que a usted y a mí nos van a interesar mucho. Pero cuando leemos el libro de Éxodo capítulo 7 y del verso 8 en adelante, podemos encontrar, hermanos, que aquí Moisés es un líder, es un hombre que Dios, hermanos, lo ha preparado en el desierto. 40 años estuvo en el desierto, hermano, y dice la palabra que se le apareció Dios en un monte, en medio de una zarza que ardía con fuego, pero la zarza, dice la palabra, que no se consumía. Porque, hermano, Dios siempre habita en el fuego, a su nombre. Y no es que Él habita en el fuego, sino que Él es fuego consumidor. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo: Jehová es fuego consumidor. Y en medio de ese fuego, la Biblia relata que Moisés escucha una voz que lo llama por su nombre y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado, las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás parado es santo. ¿Cuántos tienen gozo? Gloria al Señor. Y en base de aquella voz, este hombre queda quizás asustado, quizás queda perplejo, porque quizás, hermano, va a tener una experiencia espiritual cual él nunca la ha tenido en su vida. Y la palabra del Señor relata que Dios le da una serie de cosas y Dios se le presenta a Faraón, a Moisés, a tal grado que Moisés le dice: ¿cuál es tu nombre? El Señor le dice que Él es el que es, a su nombre. Le dice: yo soy el que soy. Y el gran yo soy está en medio de nosotros en esta noche. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Aleluya. Pero no solamente eso, sino que Dios, hermano, le da una palabra y le da una misión a Moisés. La misión es, hermano, que tiene que ir a libertar un pueblo que está cautivo, que lleva muchos años cautivos en el pueblo de Egipto. Y si usted lee la historia, va a entender que Moisés se rehúsa al llamado. Moisés le dice al Señor, le pone una serie de excusas y le dice: ¿por qué no mandas a otro? Yo quizás no puedo ni hablar, soy un poco torpe. Pero vemos que Moisés se está rehusando al llamado que Dios le está encomendando. Pero le dice a Dios: es que no es otro, sino que tú eres. Y muchas veces nosotros queremos rehusarnos al llamado, y Dios no está buscando a otro más, sino a usted y a mí, para que cumplamos el propósito en esta tierra. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Y podemos, hermano, hablar muchas cosas de Moisés, pero quiero centrarme en lo que es el tema de lo que es guerra de poderes. Y en una ocasión, dice la Biblia que Moisés agarra viaje junto con su familia y va, hermano, rumbo a Egipto. Gloria al Señor. Y cuando llega a Egipto, se presenta a sus hermanos, hermano, a la misma sangre, a los hebreos que están siendo maltratados injustamente por el pueblo egipto y por el faraón. Y Moisés se presenta a sus hermanos y les dice que él ha sido enviado para libertarlos a ellos. Cuando él se presenta de esa manera, de alguna forma ellos se alegraron. Pero me impresiona a mí lo que dice el capítulo 5 de Éxodo, verso 1, que cuando Moisés, hermano,
entraron a la presencia de Faraón, la Biblia dice que le dijeron: Jehová, Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La palabra que llevaba Moisés era una sola. El mandato que llevaba Moisés no era pedirle por favor a Faraón, no era humillársele a Faraón, no era decirle a Faraón: por favor, Faraón, mira que de repente esta gente mucho tiempo te ha servido, por favor, déjalos ir, no los maltrates. No, hermano, porque Dios no negocia su palabra y Dios no negocia su principio. Y la orden que Dios le dio a Moisés: ve a libertar a mi pueblo. No le pidas por favor al Faraón, porque yo lo voy a libertar. Quiera el Faraón o no quiera, lo voy a sacar con mano dura, con milagros, con prodigio, para que entienda el pueblo de Egipto y el Faraón que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso sobre la faz de la tierra. A su nombre. ¿Cuántos le alaban en esta noche? ¿Cuántos creen que Él es el todopoderoso? Aleluya. Y la Biblia relata que aquí Moisés es enviado a darle un mensaje a Faraón. Y Moisés, hermano, es acompañado por su hermano Aarón. Y más que un mensaje que le llevaba al Faraón, era una orden. Y la orden decía: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. ¿A dónde? ¿A dónde? Allá en Wendy's, en Pizza Hut, allá, hermano, en Pollolandia, para que me haga fiesta en el desierto. ¿Tiene gozo en esta hora? A su nombre. En el desierto no hay nada. En el desierto solo hay arena. En el desierto solo hay un viento solano. En el desierto no hay comida. En el desierto no hay agua. Pero qué Dios tan raro el que tenemos, que le pide a Faraón o que le ordena al Faraón que suelte al pueblo para que le haga fiesta en el desierto. Es que, hermano, yo le quiero decir: el Dios que usted y yo adoramos es un Dios, hermano, que hace brotar agua en medio del desierto. Es un Dios que tenemos. Es un Dios que hace brotar comida donde no hay. Es un Dios, hermano, que hay que hacerle fiesta, porque Él lo puede todo. Él lo puede todo. Pero lo impresionante es lo tremendo es la respuesta que le da Faraón. En el versículo 2 del capítulo 5, la respuesta es: y Faraón respondió: pero ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a quién? A Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a este pueblo. Entonces, hermano, ¿qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es que hay una confrontación a tal grado que comienza una guerra. Comienza una guerra de poderes, una guerra de reinos a su nombre. Y cuando hablamos de guerra de poderes, la guerra de poderes es una batalla constante entre las fuerzas del Espíritu de Dios y entre las fuerzas del mal a su nombre. Y esta lucha, hermano, no es una lucha física, sino, dice la palabra, que es una guerra contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, dice el libro de Efesios capítulo 6. Pero hay una situación que usted y yo tenemos una necesidad grande,
Y la necesidad que tenemos es, hermano, de vestirnos con la armadura del Dios Altísimo. Porque cuando usted y yo estamos vestidos con la armadura del Dios Altísimo, usted difícilmente podrá abrirle una puerta al diablo. A su nombre. Cuando usted y yo estamos revestidos con la armadura de Dios, difícilmente usted le dará lugar al enemigo. Pero cuando hay una puerta abierta, cuando hay un portillo abierto, entonces el enemigo fácilmente entra y destruye todo lo que hay en nosotros. Porque la misión del enemigo es destruir. La misión del enemigo es matar, hurtar y destruir. Pero la misión del Señor, del Dios Todopoderoso, es darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Entonces, en el capítulo 7, verso 8, la Biblia dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro. Entonces, podemos ver, hermanos, la manera en que Dios, a través de Moisés y Aarón, ha hablado al Faraón sobre la demanda de Dios. ¿Cuál es la demanda de Dios, hermano? Dijimos, la demanda de Dios es: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Y quiero decirle que este párrafo que hemos leído, hermano, es la introducción a lo que serán las 10 plagas o 10 señales que habrán de venir sobre la nación de Egipto. ¿Cuántos están aquí? Y la pregunta que el faraón le hace a Moisés y le dice: pero ¿quién es Jehová para que yo te obedezca y deje ir a Israel? En otras palabras, Moisés le va a decir: espérate, ya te voy a decir quién es Jehová. Ya te voy a enseñar quién es Jehová. Y dice la palabra que a causa de que Moisés le dio esa orden a Faraón, la Biblia relata que el Faraón se encendió en ira. Y dice la palabra que multiplicó el trabajo a los israelitas. Y les dijo: esta gente está ociosa. Moisés y Aarón han venido a molestarlos demasiado. Gloria al Señor, a tal grado que han dejado de hacer sus tareas. Entonces la orden es, les dice Faraón, que ahora ellos van a hacer la misma cantidad de ladrillo, pero ya no se les va a dar la paja, sino que a ellos les va a tocar ir a traer la paja, y que no disminuya la misma cantidad de ladrillos. Entonces la Biblia relata que el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y comenzaron a decirle: ¿qué fuiste a hacer? Te presentaste donde el faraón solo para que nos aumentara el trabajo. Te presentaste donde el faraón solo para que nos azoten, nos golpeen y nos opriman. Pero Dios estaba con Moisés. Amén, hermano. Y la Biblia dice que Dios sabía, hermano, lo que iba a suceder. Él sabía que lo primero que Faraón le iba a decir a Moisés era: bueno, si tanto hablas de tu Dios, si tú dices que ese Dios que tú adoras y que ese Dios es poderoso, entonces vení, le dice, y mostrarme una señal. Demostrar que en realidad ese Dios que tú adoras es Dios de verdad. Le dice: dame una señal, haz un milagro para que yo pueda dejar ir a ese pueblo así como vos decís. Y la Biblia dice que
Moisés se presentó con Aarón delante del faraón. Y dice la palabra que Moisés le dijo a Aarón: tira la vara. Y cuando la tiró, la Biblia relata que se hizo una culebra. En otras versiones de la Biblia dice que la vara de Moisés no se hizo una culebra, sino que dice que se hizo un monstruo grande. Y entonces, hermano, es ahí donde podemos ver aquella confrontación terrible. Y detrás, quiero decirle que cuando el faraón le dice a Moisés: si tanto hablas de tu Dios, dame una señal, dame un milagro. Pero el propósito de faraón, hermano, detrás de la solicitud de faraón de pedir un milagro, era, hermano, de que había una estrategia. Faraón tenía un plan para destruir a Moisés. Faraón tenía una táctica. De hecho, era el faraón. No era cualquier persona. Era un hombre muy preparado. Era un estratega. Sabía de guerras. Sabía de muchas cosas. Peor en aquel tiempo, que, hermano, la educación de Egipto era una de las mejores en aquel tiempo. Faraón, hermano, no está jugando. Faraón, hermano, está inventando una estrategia. El hecho de que le pida un milagro a Moisés, Faraón está tramando una trampa a su nombre. Faraón está buscando un recurso. Faraón está buscando una táctica. La pregunta es, hermano, ¿cuál era la intención de Faraón de pedir un milagro? ¿Cuál era la intención de Faraón de pedir un milagro? Hermano, si Faraón tenía todo el poder, Faraón tenía el poder de matar a quien él se le daba la gana y nadie podía decir nada. Era tal grande el poder que tenía Faraón que los mismos egipcios no se atrevían a mirarle a la cara fijamente, sino que le hablaban agachado porque lo creían un dios. Y el que lo miraba fijamente sin consentimiento de Faraón era un hombre muerto. Entonces, cuando miramos eso, podemos entender que este hombre tenía un poderío terrible. Pero la pregunta es, ¿por qué en vez de pedirle un milagro a Moisés, por qué no lo mató? ¿Tiene gozo? O sea, ¿qué era lo más fácil? ¿Deshacerse de Moisés o seguirle el juego a Moisés pidiéndole un milagro? Si él tenía todo el poder. Gracias, hermano. ¿Por qué no lo mató? Se lo digo en esta noche. Se lo digo en esta noche. ¿Sabe por qué Faraón no mató a Moisés desde el momento que se presentó y desde el momento que cada rato lo estaba molestando? ¿Sabe por qué no lo mató? Se lo digo en esta hora. Aquí está la iglesia. Hermano, no lo mató porque la intención de Faraón era otra. La intención de Faraón era, apúntelo en esta noche, la intención de Faraón no era matar a Moisés. La intención de Faraón era descalificar a Moisés como líder. ¿Entiende lo que le digo? Porque, hermano, si yo le digo en esta noche, ¿sabe cuál es el plan del diablo, el propósito del diablo para con nosotros? No es matarnos. No es matarnos. El plan del diablo es descalificarlo a usted y a mí. Porque él sabe que gana más descalificándonos que matándonos. ¿Entiende lo que le diga? Porque el diablo en el tiempo pasado mataba cristianos, mataba cristianos, mataba cristianos. ¿Y qué logró con eso?
¿Sabe qué logró? Logró que la sangre que se derramaba de cada creyente, de cada cristiano, esa sangre era una semilla, hermanos, que iba a dar fruto, y entre más los mataban, más se multiplicaban. A su nombre. Entonces no lo mató porque la táctica que usa el faraón era descalificar al líder. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? ¿Sabe por qué no lo mató? Porque el faraón era inteligente, hermano. ¿Cuál era el temor de faraón desde el principio? ¿Cuál era el temor desde el principio de Éxodo, cuando dijo que los iban, que mataran a las parteras, que mataran a todo varón que naciera? El temor de faraón era, hermano, una revuelta. El temor de faraón era que el pueblo de Israel se levantara en contra de ellos y se uniera a los enemigos de Egipto. Por lo tanto, Egipto iba a desaparecer. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche. Entonces, el temor de faraón era, hermano, de que Israel se levantara en contra del pueblo de Egipto. Pero el faraón, hermano, podemos ver que el faraón usa esta táctica porque dice, descalificando a Moisés, pidiéndole una señal a Moisés. Y si el Dios de Moisés no hace ninguna señal, entonces el pueblo de Israel va a decir, entonces ¿para qué te presentaste donde el faraón? Entonces, ¿por qué venís con esa mentira que nos vas a libertar si no pudiste hacer ninguna señal? Estamos aquí, hermano. Entonces, esa era la táctica que estaba usando el faraón en ese momento. Pero quiero decirle, hermano, que la intención del diablo para usted y para mí es que nos quiere dejar en ridículo. El faraón quería dejar en ridículo a Moisés. Y el diablo, hermano, le hace creer a la gente que usted y yo somos incompetentes. El diablo le hace creer a la gente que Dios nos abandonó y que Dios no está con nosotros. ¿Cuántos están aquí? Y entonces, hermano, ese era el miedo del faraón. Descalificando al líder, entonces se iba a ganar a todo el pueblo. Si el líder no mostraba una señal, entonces se iba a ganar a todo el pueblo. Por esa razón no lo mató. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento de un rey llamado Herodes que quería matar a Juan el Bautista. Pero ¿por qué no lo mataba? ¿Por qué no lo hacía? ¿Alguien sabe por qué no lo hacía? ¿Sabe por qué no lo hacía? Porque todos tenían a Juan el Bautista como profeta de Dios. A su nombre. Y si el rey Herodes, si Herodes lo hacía, entonces se iba a levantar el pueblo contra el rey y se iba a armar. Y eso es lo que estaba evitando Herodes. Entonces lo mismo está evitando el faraón. Pero hay cosas, hermano, que Dios en su misericordia siempre nos da una oportunidad. Y aquí le voy a hablar a su corazón en esta noche. Mire cómo es Dios. Lo primero que Dios hace es, hermano, que Moisés y Aarón tengan un encuentro con Faraón en privado. Porque dice Dios, vamos a hablar con Faraón en privado. Si Faraón no cede en privado, entonces lo vamos a hacer que sea la vergüenza pública. Porque si Faraón no cede a la primera señal, al primer milagro, entonces
le vienen 10 plagas, dice Dios, a su nombre. Entonces mire cómo es Dios, la misericordia de Dios, no queriendo exhibir a Faraón, no queriendo burlarse, no queriendo, hermano, sacar, gloria a Dios, humillarlo, sino que primero se va de tú a lo privado y le dice: deja ir a mi pueblo. No, le dice Faraón. Entonces vemos, hermano, muchas veces que a veces nosotros le hemos fallado a Dios muchas veces. ¿Cuántos le han fallado a Dios? Y vemos ahí la misericordia de Dios, hermano, que Dios cuando pecamos, cuando fallamos, no lo hace público de un solo. ¿Entiende lo que le digo? Sino que dijo Jesús en el Nuevo Testamento: cuando alguien tenga algo, primero llámalo en privado. Amén, hermano. Si usted le ha visto algo a algún hermano, alguna hermana, llámela aparte y dígale: hermana, mire que yo vi esto en usted un día con aquel varón, gloria al Señor, y creo que no está bien. Y se lo digo así en privado para que de repente no se haga tan grande la cosa y pueda enmendar su error. Si la hermana es sabia y su conciencia le dicta que en realidad ha fallado, entonces va a reconocer el error y va a decir: ciertamente Dios me está avisando. Amén. Pero si ella sabe que ha cometido el error, pero no lo quiere reconocer, va a decir: usted lo que quiere es levantarme un falso testimonio a su nombre. No. Por eso, hermano, mire cómo Dios usa la misericordia con Faraón, que primero va a la privacidad y le dice: mira, deja ir a mi pueblo. Esa es la orden, le dice Moisés, que traigo. Pero no quiso escuchar la voz de Dios a su nombre. Entonces, como aquella hermana se rehusó y dijo: no, usted me quiere levantar un falso, entonces viene Dios, la va a apretar cada día más. La va a apretar. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada oculto delante de Dios a su nombre. ¿Y hasta dónde la va a apretar? Hasta que usted aguante, hasta donde usted aguante. ¿Hasta dónde la va a apretar? Hasta que diga: auxilio, me estoy ahogando. Entonces va a salir a luz todo. Pero Dios primero nos lleva a lo privado. Dios primero nos lleva a la conciencia, lo primero. Y nos dice: mira, arreglemos las cosas. Si la arreglamos entre nosotros, no se supo nada y tranquilamente nos humillamos delante de Dios. Pero la cosa es, hermanos, cuando queremos ocultar el pecado, entonces Dios nos manda a alguien para que hable con nosotros en privado, y ni aún así reconocemos. Entonces dice Dios: este no quiere, entonces vamos a hacer otra cosa. Lo vamos a apretar para que salga a la luz. Y cuando sale a la luz, todo el mundo se da cuenta. Su nombre tiene gozo. Entonces, eso fue lo que hizo Dios con Faraón. Y cuando, hermano, le digo en esta noche, una vez más, a Faraón nada le costaba matar a Moisés. Pero no lo hizo porque, hermano, porque Moisés se había convertido en un líder poderoso de Israel. Tiene gozo. Y el faraón sabía que un asesinato de Moisés era desfavorable para él. El faraón sabía que un asesinato para Moisés era perjudicial para él. Porque el faraón, hermano, es lo que había temido todo el tiempo: una revuelta de parte del pueblo de Israel. A su nombre. Vamos entrando en algunas cosas. Ahora la pregunta es: ¿cómo Faraón quiere lograr descalificar a Moisés? ¿Cómo Faraón piensa descalificar a Moisés? Lo primero que Faraón quiere hacer, hermano, es colocando en ridículo a Moisés. Lo primero que le pide es que le haga un milagro. Y el punto aquí es que si Moisés no hacía el milagro, ¿cómo quedaba Moisés? Quedaba en ridículo. A su nombre.
Pero la Biblia dice que echó a Aarón su vara delante de Faraón. La vara representa autoridad. Y Dios le había dado autoridad a Moisés. ¿Tiene gozo en esta hora? Y dice la Biblia que Aarón echó la vara delante de Faraón y se hizo una serpiente. Pero mire lo que dice el verso 11 del capítulo 7. Entonces llamó también Faraón ¿a quién? Sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues, dice el verso 12, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ¿quiénes? Entonces, ¿qué podemos encontrar ahí? Podemos encontrar, hermano, que el diablo es un imitador de las cosas de Dios. Por eso dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice que le dirán algunos: Señor, en tu nombre sanábamos enfermos. Señor, en tu nombre profetizábamos. Señor, en tu nombre hacíamos esto, hacíamos lo otro. Pero el Señor les va a responder: nunca os conocí, apártense de mí. Amén, hermano. ¿Por qué razón? Porque, hermano, en estos tiempos se ha multiplicado la maldad. No todo aquel que habla en lenguas es que está hablando en lenguas angelicales de parte de Dios. Porque el diablo es un imitador de las cosas de Dios, hermano. No todo aquel que profetiza, profetiza de parte de Dios. Porque recuerde que los Baales, aquella vieja también, hermano, Jezabel tenía sus profetas. ¿Tiene gozo en esta hora? No todo el que habla en lenguas es de Dios. No todo aquel que le dice: fíjese que tuve un sueño con usted, tampoco es de Dios. ¿Tiene gozo? Porque soñar, todo mundo sueña, hermano. Hasta algunos sueñan con el par de 4 y el domingo lo salen a comprar y ganan. ¿Tiene gozo en esta hora? Y va a decir usted: es que fue una bendición de Dios. Tenga, pastor, aquí está el diezmo. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Entonces, hermano, no todo es de Dios. No todo es de Dios, hermano. A su nombre. Cuando yo estaba pequeño, había un hombre, hermano, que decía que era profeta y mandaba traer brasas a las casas y las ponía al frente de la iglesia. Y cuando estaba aquella administración, se quitaba los zapatos y el hombre se paraba en las brasas. Y lo tremendo es que no se quemaba. ¿Tiene gozo en esta noche? Hablaba en lenguas y también profetizaba. Y todo mundo, hermano, decía: ese hombre es un hombre de Dios. Cuando ese hombre llegaba a la aldea, todo el mundo le tenía miedo. Porque muchas veces, hermano, no sabemos, hermano, deducir entre lo bueno y lo malo. Muchas veces no podemos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Está aquí todavía? Y todo el mundo temblaba, hasta que un momento el pastor fue a una misión allá por El Salvador y llevaba como 2 líderes más y lo llevaba a él. Y cuando se quedaron durmiendo en una casa, el profeta que caminaba en las brasas, le tocó dormir con otro hermano de la misma iglesia que iba en la misma misión. Y cuando estaban durmiendo lo quería violar, hermanos. A su nombre.
Quería usarlo, pues vaya, yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche. Quería repasearse en la vida del otro muchacho. ¿Sabe qué sucedió? Todos se fueron para el mundo, hermano. Y hasta el día de hoy no se han podido levantar. Han pasado como 20 años y no se han podido levantar. Porque muchas veces las apariencias engañan. Porque muchas veces, hermano, usted y yo miramos, hermano, la apariencia, pero Dios mira el corazón. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, porque el diablo es un imitador. El diablo siempre imita lo de Dios. Y a eso se le llama, el apóstol Pablo lo llama en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Mire lo que dice. Tesalonicenses. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. ¿Sabe cómo lo llama el apóstol Pablo? ¿Alguien lo tiene ahí? Dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción, ¿qué? El misterio de la iniquidad. El apóstol Pablo lo llama el misterio de la iniquidad. Ahora la pregunta es, ¿qué es el misterio de la iniquidad? El misterio de la iniquidad es un poder oculto, pero es un poder de maldad que se opone a todo lo de Dios, pero que se manifestará plenamente antes del día del Señor. A eso se le llama el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, hermano, es aquella acción por medio de la cual Satanás imita todo lo de Dios. Le dije, el misterio de la iniquidad es aquella acción por la cual Satanás imita todo lo de Dios. Entonces, es importante entender, hermano, que el arma más eficaz que el diablo tiene contra la iglesia, contra usted, contra mí, contra los hijos de Dios, hermano, no es un ataque frontal, sino, hermano, el arma que el diablo tiene se llama el misterio de la iniquidad. ¿Cómo se llama el arma? El misterio de la iniquidad. Y eso, lo que es el misterio de la iniquidad, en lugar, hermano, de negar a Dios, en lugar de atacar el evangelio, hace una cosa más diferente. Y es que, hermano, imita, reproduce todo lo que Dios hace. Y eso es mucho más peligroso. Y Satanás le ha resultado mucho más efectivo. ¿Entiende lo que le digo? Lo que Dios hace, Satanás lo imita. Y al imitarlo, anula la efectividad de la obra de Dios. Al imitarlo, anula la efectividad de la obra de Dios. Le pregunto en esta noche, ¿qué fue lo que Aarón tiró al suelo en la presencia de Faraón? La vara. ¿Y qué se hizo la vara? Culebra. Y yo le pregunto en esta noche, ¿Faraón quedó sorprendido? Déjeme decirle que no. Quizás Faraón dijo, ay, Moisés, esos son los milagros que traes, que los milagritos que hace tu Dios. Esos son los milagros. Hey, usted hechicero,
Usted, encantador, usted venga. Háganme el mismo milagro a este muchacho que viene impresionándome con ese milagrito de esa culebra. A su nombre. ¿Sabe cómo le llama en el Nuevo Testamento a esos dos hechiceros? Jame y Jambres. Dice la Biblia que así se llamaban estos hechiceros que tenía Faraón. O sea, no estamos hablando, hermano, de cositas, Manuelía. Estamos hablando de que el diablo tiene poder. A su nombre. No estamos hablando de que usted va a decir porque se hizo 3 días de ayuno, quiero encontrarme al diablo y le voy a pegar una reprendida. Ah, sí. Qué bonito. Tal vez los 3 días de ayuno le ayudan para que Dios lo perdone de los pecados que ha tenido ocultos, hermano. No para que se sienta el Superman, el superhombre, la supermujer empoderada y dicen: estos no ayunan, estos no oran. Yo sí ayuno, yo sí oro. Y por eso el diablo les pega unas revolcadas, hermano, porque no se pueden callar ese hueco que les queda debajo de la nariz. ¿Tiene gozo en esta hora? ¿Usted quiere, hermano, que hacer reproducir una culebra de una vara? O sea, estamos hablando de una guerra. Estamos aquí. Y le dice Faraón: vaya, vaya, háganme el mismo milagro, háganselo a este que viene con esas cosas. Y dice, hermano, que tiraron las varas. Pa, pa, la otra. Estaba una por aquí, otra por allá, y estaba la vara de Aarón y de Moisés. A su nombre. Esa señal fue, hermano, en privado, cuando Dios le advirtió, y la palabra era: deja ir a mi pueblo. Amén, hermano. ¿Y qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó? La culebra de Moisés se comió las otras. ¿Lo ha leído en la Biblia o lo ha visto en alguna película? En la Biblia. No, pero si que lo ha mirado en alguna película también es válido, hermano. Las dos cosas. Sí, porque hay cosas que no se nos quedan en la Biblia, hermano, y ya mirándolo uno como que se le queda un poquito más. ¿Tiene gozo en esta hora? Y se las devoró. Entonces, hermano, y dice que salieron de la presencia de Faraón. Y le dice a Moisés: deja ir a mi pueblo. Y dice la palabra que Dios endureció el corazón de Faraón y no los dejó ir. Entonces dice Dios: bueno, si no quisiste dejarlo ir en secreto, le dice a Moisés: mañana, por la mañana, madruga y vete al río Nilo. Ahí va a estar el Faraón bañándose. Y dile que por cuanto ha endurecido el corazón, yo voy a convertir las aguas de todo Egipto en sangre. A su nombre. Y la Biblia relata que Moisés se levantó de mañana, y cuando iba por la ribera del río Nilo, se encontró al Faraón que se estaba bañando y dijo: Faraón, este Moisés ni en paz me deja ya. ¿Qué es lo que querés? Una vez más le dice Dios: deja ir a mi pueblo. Y si no lo dejas ir, mira lo que te va a pasar. Y la Biblia relata que golpearon las aguas. Y las aguas se convirtieron en ¿qué? En sangre. Ahí miramos el primer milagro. Ahí miramos la primera señal. Y ahí miramos la primera plaga que Dios le mandó a Egipto. Pero tampoco dice la Biblia que Faraón no se asustó mucho, sino que también volvió a llamar, hermano, a aquellos hechiceros que tenía en su palacio. ¿Y qué cree usted que hicieron los hechiceros? ¿Ah? Imitaron lo mismo. Ellos también convirtieron el agua en sangre, hermano. A su nombre. Pero el problema está de que este milagro duró 7 días. Duró 7 días. 7 días que Egipto estaba sin agua. Pero el problema es, hermano, que los hechiceros, en vez de que Moisés convirtiera el agua en sangre, ¿qué tenían que hacer ellos? Convertirla en agua, purificarla a su nombre. Pero ellos no pudieron purificarla. Lo que hicieron ellos fue aumentar el agua en sangre.
¿Entiende lo que le digo? A su nombre. ¿Y cuántos días duró esta señal? 7 días. Porque dijo Dios, se van a ir muriendo poco a poco. Los voy a ir asustando un poquito a poquito. A su nombre. Tenemos un Dios poderoso, hermano. Amén, hermano. Entonces, ¿qué le estoy dando a entender con esto? Lo que le doy a entender, hermano, que el diablo usa el misterio de la iniquidad. Y cuando hablamos del tema del misterio de la iniquidad, estamos hablando que en los últimos días, dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, que cuando la iglesia sea arrebatada hacia arriba, vendrán 7 años de tribulación sobre esta tierra. Pero en esos 7 años, el diablo, hermano, va a imitar a Dios como nunca antes lo había imitado. A tal grado que dice la palabra que los moradores de la tierra le van a rendir adoración. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, a eso se le llama el misterio de la iniquidad, porque imita todo lo que es de Dios. Tiene gozo. Y lo que es de Dios, hermano, queda opacado. Y la gente queda, bueno, ¿y esta cosa cómo es? A su nombre. Eso se le llama el misterio de la iniquidad. Por eso hay mucha gente que ahora ya no viene al altar de rodillas, hermano. Lo más fácil es ir a visitar a un brujo. ¿Entiende lo que le digo? Porque dice la gente, bueno, y si el encantador me va a hacer el mismo milagro, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? ¿Quieren ser millonarios? ¿Quieren ser millonarios, hermano? ¿Cuántos quieren ser millonarios? Bueno, dice la gente, voy del brujo que me dé el número. Y así voy a ganar y voy a ser rico. Pero ¿por qué él no es rico? Porque él no lo compra todos los domingos y se gana todo el billetón. Y es que hay muchos de aquí que han ido a visitar brujos, hermano. A su nombre. Tiene un soplo en la panza, ya dice que es hechicería, hermano. Vamos donde el brujo, vieja. Es que le han hecho mal. Yo vi un hombre que estaba cerca ahí de la casa y a ver qué estaba tirando. Y dentro, déjeme decirle que dentro de las iglesias hay brujos ocultos. Amén, hermano. Y dentro de la iglesia no solo hay brujos ocultos, también hay brujas ocultas. Se asustaron algunas ahí cuando les dije. A su nombre. Yo conocí un brujo que era pastor, entre comillas. ¿Sabe qué es lo que hacía ese pícaro, ese perverso? Porque hay una moda dentro de la iglesia evangélica. Y esa moda es, hermano, venga a mi casa que aquí hay un entierro. ¿Y cómo es esa cosa de que hay entierro? Y esa moda está, hermano, de que hay que un entierro y que un entierro, que hay que buscar el entierro. A mí la Biblia no me habla de entierros, hermano. A su nombre. Búsqueme en la Biblia a ver si Pablo andaba buscando entierros. Pedro andaba buscando entierros. Jesús andó buscando entierros. Entonces, ¿cuál es la locura de los pastores ahora? De andar buscando entierros. Es que usted es incrédulo, usted no cree. ¿Sabe por qué no creo? ¿Sabe por qué no creo? Una vez fuimos a orar por una muchacha. Y me dijo un pastor, lo raro que el pastor se había ido adelante, hermano. Y cuando entramos, él se quedó atrás, como escondido. Y él, hermano,
andaba una bolsita y la puso por un huequito. Y yo lo estoy viendo. Y estamos orando y orando. Y yo dije, ¿y este varón qué anda haciendo con esa loquera? ¿De qué es lo que va a hacer? Y estamos orando. ¿Y sabe qué? Paró él y dijo, espérense. Dejen de orar ahorita. Oh, mire hasta dónde es el pecado. Y dice, el Señor me dice que aquí hay un entierro. Que aquí una mujer vino y tiró una bolsa como, el Señor me la mostró como blanca. Oiga bien cómo comenzó a decir. Hay que buscarla porque aquí tiene que estar. Comenzaron algunos hermanos a buscarla. Busque por allá, hermano, le decía. Y cabal, hallaron, hermano, el dicho entierro. Pero el dicho entierro, él era que había puesto las bolsas. La bolsa, amén. Y, hermano, estaba el entierro. Y cuando le mostramos, le muestra la bolsa, dice aquella mujer llorando, hermano. Gracias, hermano. Y así, ese perverso, hermano, había sacado miles de pesos a mucha gente. A su nombre. Hay gente que se ha enriquecido sacando entierros. ¿Sabe cómo le llamo yo a esos brujos encubiertos dentro de la iglesia? A su nombre. Es que el pastor Fran es incrédulo. Yo sí creo. ¿Quiere que le diga algo, iglesia, en esta noche? El problema no es el entierro, hermano. Si tú te guardas para Dios, no hay diablo que te pueda tocar. Dele un aplauso al Señor en esta noche. A su nombre. Si tú te guardas en santidad para Dios, no hay diablo que te pueda tocar. No hay demonio que se pueda levantar en contra de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo te ha cubierto tu casa y tu familia. Pero esa modita hay que quitársela de encima, hermano. Un montón de cosas raras. Que ponen ajos ahí en medio de las puertas de las casas. Y uno entra a la casa y queda viendo que hay gran trenzota de ajos pegándole en la cabeza a uno, hermano. Y uno dice, ¿qué es esta cosa? Dice uno. ¿Ha entrado usted, hermano, en casa que solo son misterios, son cosas raras? Cuando usted mire una cosa de eso, tenga mucho cuidado, hermano. Usted diga, aquí no hay nada bueno. Y esa misma gente la que dicen, me movieron la hamaca, me movieron la cama, siento que hay un ruido allá por los trastes, siento que el techo me lo mueven, como que rocian agua. Yo le digo que quiera rociar agua el diablo como quiera, estate quieto porque hay alguien que te defiende y pelea por ti. A su nombre. Pero si andas todo aguadón ahí, todo aguadote, como mejor no lo digo. ¿Ah? ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo tenemos que aprender a depender de nuestro Dios. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia, y perdónenme los que no saben leer, están perdonados. Pero los que sabemos leer, hay mucho analfabetismo bíblico dentro de la iglesia. ¿Y sabe por qué? No es culpa de los líderes, del pastor que no enseñan, es culpa suya. Porque en vez de a leer la Biblia, usted agarra otras cosas. Y por eso de repente hay gente que hace unas preguntas tan raras, hermano Elías, que uno dice, bueno, y es que esta gente no lee Biblia. Tiene gozo. Se fueron los amenes en esta noche, hermano. Se fueron los amenes en esta noche. Hay mucho analfabetismo bíblico de la palabra de Dios. La misma palabra nos llama a escudriñarla. ¿Por qué? Porque en ella dice que tenemos
vida eterna, en ella tenemos sabiduría, en ella obtenemos conocimiento e inteligencia. A su nombre. Hay quienes que no leen la Biblia hasta que vienen aquí a leerla, hermano. Yo por eso no estoy de acuerdo con los predicadores que dicen: leen un texto bíblico, cierre la Biblia que voy a predicar. ¿Cómo que cierre la Biblia que voy a predicar? Si me vas a predicar de Biblia, yo tengo que tener mi Biblia abierta, porque para algo lo ando. No estoy de acuerdo con los predicadores. Hay un dicho por ahí que los mejores maestros son aquellos que le dicen a su pueblo: tenga la Biblia abierta. Vaya conmigo, porque con la Biblia abierta usted nadie lo va a engañar. Pero eso que dice ahí, cierre la Biblia que voy a predicar, y dice la Biblia, y dice Juan, y Juan no dice eso, sino que lo dice Pablo. Entonces tengan mucho cuidado. Cuando venga un predicador aquí, o cuando estemos en algún culto unido allá afuera, o en alguna campaña, si hay un predicador que le dice cierre su Biblia, yo le digo ábrala más. Amén, hermano. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que en realidad lo que me está predicando es en base a la Escritura? Por eso es que muchas veces, hermano, cuando decimos cierre su Biblia que voy a predicar, por eso no tenemos una base bíblica, porque solo hablamos, hermano, cosas, locuras de nosotros. ¿Tiene gozo en esta noche? Y quiero decirle, bueno, yo conocí una hermana que llegó a visitarnos de allá de El Salvador. Era una pareja, bueno, llegaron dos parejas con gran unción, con gran poder. Una noche habían profetizado dentro de la iglesia. Una noche se habían, hermano, hablado lenguas a como usted no se imagina, que a cualquiera podían engañar. Pero el día siguiente yo los encontré borrachos. El día siguiente los encontré, hermano, tirados en el piso. Y no por el poder de Dios, sino por una buena parranda que se pusieron. Entonces, hermano, el diablo es imitador de lo de Dios. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es que Dios habló anoche y este hombre está aquí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Dios, hermano, usó a ese varón y ahora mírenlo cómo anda? Hay un montón de gente que hace un montón de cosas imitando cosas, hermano, de otros predicadores, imitando, hermano, lenguas de otros predicadores. Y ese es el grave problema que hemos tenido. El problema, hermano, es que cuando Moisés, cuando Aarón tira la vara, y también aquellos brujos tiran la vara, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Porque Dios sabe lo que se mueve en cada reino. Dios sabe lo que se mueve, hermano, en cada poder. Dios sabe lo que se está moviendo. Dios sabe lo que se está moviendo en cada líder.
El problema del faraón era que quería descalificar al líder. Líderes que están aquí, el diablo te va a querer descalificar a cada momento. ¿Y de qué forma nos descalifica el diablo? Una forma que el diablo nos puede descalificar es, hermano, botando nuestro testimonio. Si usted le hace una pregunta a una persona y le dice: vamos a la iglesia, ¿por qué no va a la iglesia? Bueno, hay gente que se ha atrevido a decir, y yo nunca he escuchado decir a esa gente, hermano. Y yo creo que usted nunca ha escuchado decir a una persona: bueno, yo no voy a la iglesia porque yo miré por las noticias que mataban a los cristianos, y como mataban a los cristianos me pueden matar a mí, y por eso no voy a la iglesia. ¿Verdad que usted no ha escuchado a una persona decir eso? Pero sí he escuchado decir a una persona: ¿por qué no va a la iglesia? Es que en la iglesia hay mucha gente pícara, pastores sinvergüenzas, líderes que un pastor se acuesta con una mujer que es vecina mía y tiene su esposa, y por eso no voy a la iglesia. A su nombre. Entonces, eso es, hermano, descalificar. Porque el diablo sabe que descalificando a la iglesia, la gente inconversa no va a querer congregarse. El diablo sabe que dañando nuestro testimonio, la gente no va a querer congregarse. A su nombre. Porque el diablo sabe que matándolo a usted, pum, pum, usted, hermano, si anduvo recto delante de Dios, se fue con el Señor y asunto arreglado. Tiene gozo. Pero el diablo sabe que eso no le funciona. Algo por lo cual él sí puede dañar a la iglesia. Es de esa forma que le he dicho en esta noche. Amén, hermano. Yo sé que hay muchos de los que están ahí sentados que algunas veces dijeron: no, por eso que no voy a la iglesia yo. Por eso es que no me congrego yo. Por eso es que yo quisiera, pero no voy por esto y por esto. Y por lo otro. Entonces, el diablo, hermano, está ganando. Y el diablo trata de anular la efectividad de la obra de Dios en ese aspecto. Y ha tratado de anular siempre. Siempre. ¿Tiene gozo en esta noche, hermano? Entonces, ¿qué le estoy dando a entender con esto? Que el misterio de la iniquidad va a estar siempre en esta tierra hasta que Cristo regrese con su iglesia a establecerse allá en la Nueva Jerusalén. Entonces será quitada la iniquidad, será encarcelado para siempre el anticristo, el falso profeta y Satanás, que el Señor lo reprenda, mientras usted y yo estaremos gozándonos para siempre con el Señor. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Levante su mano.